Ok, chicos. Vamos a pasar al tema de progresiones. Bueno, en sí el tema es sucesiones y series, pero de manera específica nos vamos a enfocar en lo que son progresiones esta semana. La próxima semana vamos a ver algo de series y vamos a ver lo que es progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Empecemos primero con lo que es una progresión o sucesión, que es una secuencia ordenada de números que puede ser infinita o infinita. ¿Cómo diferencias eso? Porque en la progresión que te van a mostrar en tus problemas, al final puede haber o un punto final o puntos suspensivos. Si es que son puntos suspensivos, son infinitos. Si es que si es que es solamente un punto, entonces es finito. ¿Ok? Cada número dentro de esta sucesión o progresión se le denomina término, ya sea el primero, segundo, tercer término que haya, y se le representa al último de estos con una n, al término n, el conocido término enésimo, también se le puede decir término general, y eso es lo que usualmente te piden que halles, el término general de una progresión, ¿no? Así que, bueno, primero vamos a ver lo que es progresiones aritméticas. Que cómo se halla una progresión aritmética, o por lo menos cómo se halla lo principal dentro de una progresión aritmética, que es la razón. ¿Ok? Una progresión aritmética tiene los números en secuencia. ¿Cómo funciona? A los términos en sí, les tienes que sumar o restar una razón. Esta razón tiene que ser constante. ¿Ok? Y la razón se puede hallar de una manera sencilla, pero de todas maneras lo tengo escrito acá para que lo puedan copiar y lo tengan de manera ordenada, pero simplemente puedes hacer la resta entre dos términos consecutivos. No importa dónde sean esos términos, puede ser en el inicio, en el final, en el medio, no importa. Las cosas que sean dos términos consecutivos y que, bueno, sea una progresión aritmética. Y ahí vas a obtener la razón, ¿no? Restas el mayor término con el menor término, mayor no en el número en sí, sino el puesto en el que está. Esta es la notación de lo que sería una progresión aritmética. Tiene la siguiente forma. Como te dije, término 1, el término 2 y el último término usualmente, o el término n. También se le dice último término porque cuando te dicen en un problema, hállame el 11º término, tú vas a tomar en cuenta que el término 11 va a ser tu último término. ¿Ok? Y bueno, siempre tener en cuenta de que la razón va a ser constante. Esa va a ser tu palabra clave. Dentro de la progresión aritmética y en la progresión geométrica tienen sus propias propiedades. Y la más importante de todas es la del término general. La más importante y la más básica, la que nunca te tienes que olvidar. ¿Ok? Así que voy a pedirte que apuntes esto de una vez mientras hablamos, ¿ok? La del término general, que es la que siempre te tienes que acordar, que en la progresión aritmética, así, el término general, o el término n, o el término enésimo, es igual al primer término más la razón multiplicada por el número de términos, que es n menos 1. Ahora, si te dicen término n, ¿cuántos términos hay? Hay n términos, ¿ok? Entonces, si es que te dicen una progresión aritmética que el último término te dice que es el término 50, entonces, ¿cuántos términos tiene esa progresión? Va a ser 50, ¿ok? De esta manera vas a tomar en cuenta eso. ¿Ok? Pero de todas maneras no siempre te va a servir. Aunque probablemente nunca en un problema te digan que al final hállame la cantidad de términos que tiene su progresión. Porque es una manera muy sencilla de hacer un problema, probablemente no pase. Pero probablemente necesitas esta fórmula para hallar la cantidad de términos para
continuar con lo que sigue del problema. Te la dejo por si acaso. Para hallar la cantidad de términos, agarras el término n o el último, le restas el primer término sobre la razón y todo esto más 1. Y la siguiente fórmula que sí quiero que tampoco te olvides es la suma de términos. Es sencilla, sumas el primero y el último término sobre 2 y lo multiplicas por el número de términos o la cantidad de términos. ¿Ok? Esto es simplemente cuestión de que te acuerdes. En todo caso, quiero que lo escribas en una hojita aparte, las propiedades de la progresión aritmética y de la progresión geométrica, como una especie de formulario pequeño, con una ficha, para que lo tengas a la mano y no tengas que estar buscando en tu cuaderno en todo caso, ¿no? Con el fin de que se te quede en la cabeza, no de que estés plagiando en un examen. Ok. Voy apuntando. Voy apuntando. Entonces, hay una fórmula más, una propiedad más extra que he decidido añadir en ambas, que no pasa siempre, pero por si acaso, cuando te dicen el valor que ocupa cualquier otro término en la progresión, no necesariamente es el término n. Por ejemplo, en este tipo de progresión, bueno, no, ignoren esto. Te dan una progresión aritmética, te dicen de que en tal progresión aritmética que empieza con el número 2 y, no sé, te dan el dato de que tienes el término, te dicen que el término 10 es 40. Pero que la cantidad de términos que hay son 100. Algo así. Te dice que ahí es el término 100. Aquí sería cuestión de que uses. El término n es lo que te está pidiendo. Este sería el término 100. Es igual al término k, ese va a ser el término que ya conoces. En este caso es 40. Más n menos k. N es 100, k es, te dije que este era el término 10, o sea, 100 menos 10, 90 por la razón. Ese es un problema que acabo de ahorita sacar, así que no hay que resolverlo realmente. Pero de esa manera sería siempre. En un problema que te dan datos como dato, no como solución o como lo que te piden, te dan como dato un término y te dicen cuál es el valor que ocupa dentro de la progresión. Pero realmente no es lo que te piden hallar. Lo que te piden hallar es otro término, ya sea antes o después de ese, ¿no? Por si acaso. El término de n es igual al término que ya conoces, más el puesto, ya sabes, la cantidad de términos menos el puesto del término que conoces por la razón. Cópialo también por si acaso. En los otros grados probablemente no les venga porque, bueno, son más pequeños, pero tú ya estás en quinto, así que probablemente sí te sirvan. Cópialo, cópialo. Vaya copiando, voy a dar un minuto. Ya se ven sus exámenes, estudien. Ya seguimos.
Seguimos la progresión geométrica. Un momento. Ya, ahora sí. Con la progresión geométrica, ¿qué es lo que te dice? La diferencia de esto es en la razón y, bueno, es que escala esta progresión de manera más rápida, porque la razón se multiplica con los términos. En la progresión aritmética, los términos le tenías que sumar o restar la razón. En cambio, en la progresión geométrica, a los términos le tienes que multiplicar esta razón. A ver, están entrando, justo ahora a mitad de clase. Bueno. Y así obtienes el siguiente término, ¿no? No te olvides, en la progresión aritmética la razón puede ser negativa, así que ten en cuenta eso. Una razón puede ser negativa, así como un término puede ser negativa. También una progresión, ya sea aritmética geométrica, puede estar de dos maneras. Puede ser de forma creciente, puede ser de forma decreciente. Ya sabes, los términos van subiendo de valor o pueden ir bajando. ¿Ok? Entonces, la forma general de una progresión geométrica sería esta. De esta manera, porque le vas multiplicando una razón. En este caso, la razón sería ¿qué cosa? K, ¿sí o no? Le multiplicas por K, por K, por K. Esa es la manera en la que tú los conocerías, porque tienen los mismos términos. Término 1, término 2, término 3, hasta el término n, término enésimo, término general, último término. La diferencia nomás es cómo se halla la razón, que está aquí. Si es que en la progresión aritmética para hallar la razón tenías que restar dos términos consecutivos, no importa dónde estén, en este caso, ¿qué cosa tienes que hacer? Si la razón se tiene que multiplicar, tienes que dividir entre los términos, dos términos consecutivos, el mayor entre el menor. Los divides y te sale la razón geométrica. Vamos a estar diferenciando esta razón de la aritmética con Q para que sea más fácil. En algunos problemas te van a aparecer los dos para que sea más fácil de diferenciar, ¿ok? Ok, entonces, como en la progresión aritmética, el término enésimo, la fórmula general, para hallar el término general, es la más importante y la que quiero que se te quede pegada en la cabeza, porque es la más básica también. ¿Ok? Entonces, el término enésimo, ¿cómo lo hallas? Agarras el primer término, lo multiplicas con la razón, que esa razón va a estar elevada a la cantidad de términos menos 1. ¿Ok? Entonces, para hallar la suma de n términos. Se dice suma de n de términos, pero puedes decir la suma de términos, suma de los términos de una progresión. ¿Pero por qué suma de n términos? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, tú tienes hasta el término n. Tú sabes que es una progresión larga, es el término n. Pero, ¿qué tal si en un problema te dice, quiero que halles la suma de los 3 primeros términos? Ya, entonces simplemente tienes que limitarte a hallar la suma de estos 3 primeros términos. Sería entonces tu nuevo n, tu nuevo término enésimo sería el término 3. Ese sería tu nuevo término enésimo, tu nuevo último término. ¿Ok? Entonces por eso se le dice de manera correcta la suma de los n primeros términos. ¿Cómo es? Un poco, no sé si complicada, pero para acordarte, escríbelo. La suma de los primeros n términos es el primer término multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Ok? Cópiate estos dos que son los más importantes. Esto creo que lo puedes hallar por lógica, pero estos dos quiero que lo copies y lo tengas en tu cuaderno. Y en una hoja aparte, ya sabes, un formulario, siempre es bueno tenerlo en matemática, en todo curso de matemática. Así que ve copiando eso. Y
Por último, en una progresión geométrica, también hay una fórmula para ese tipo de casos especiales en el que conoces el valor que ocupa cierto otro término, aparte del término que te piden, aparte del término enésimo. En este caso es el término enésimo, lo que te piden es igual al término que conoces, por la razón elevada a la cantidad de términos menos el puesto o el lugar del término que conoces, el término que te han dado de dato. ¿Ok? Es todo más que nada fórmulas, bueno, no fórmulas, sino propiedades que tienes que acordarte y aprenderte. No hay otra manera de hacer esto. Así que copia, por eso, copia y tenlo aparte también, porque si es que lo vas escribiendo en un formulario aparte, te va a quedar en la cabeza. ¿Ok? Dime si es que ya copiaste los dos, o cuál te falta. Sino para avanzar a los problemas. Ok, la aritmética también asumo. ¿Por qué hay tantas personas sin cámara prendida? Pardavé Salas, Paco de la Cruz, Suspiros, Naya, Arellano, Oinate. A la siguiente voto. Ok, continuamos. Ok, entonces, vamos a ver unos cuantos problemas básicos, porque de todas maneras vamos a complementar en las siguientes clases. Ok. Te dicen la siguiente progresión aritmética, PA es progresión aritmética, determinar el 35º término. 35º, tú sabes, es término 35, 35ava. No me deja, ya. Y te dice que es una progresión aritmética. Primero que tienes que hacer al empezar un problema, lo primero que es identificar si es aritmética o geométrica, ¿no? O si es una progresión en sí. ¿Ok? Ahora, te están diciendo que es aritmética, entonces ya, es una aritmética. ¿Qué más? Lo que tienes que hacer después es hallar la razón. En este caso, ¿cómo llevas la razón? Restando dos términos consecutivos, cualquiera que sea. 8 menos 5, 3. La razón es, ¿cuánto? 3. Entonces se dice que ahí es el 35º término. Ya, término 35. La fórmula te decía, término n es igual a término 1, en este caso es 5, más la razón, en este caso es 3, multiplicado por la cantidad de términos, menos 1. A ver, ¿tú sabes la cantidad de términos de acá? Sí, porque te dice que hayas el 35º. Entonces tu n va a ser ¿qué cosa? 35. 35 menos 1, 34. Pero bueno, lo voy a poner por si acaso. 34. ¿Ok? ¿Cuánto vale el 35º término, chicos? 5 más 3 por 34, ¿cuánto?
complicado que es escribir con mouse. ¿Alguien participa? A ver. Me dice 107. ¿Alguien más? 107. 107. Ok, perfecto. Perfecto, chicos, eso es una simple operación. Está bien. 107. Porque, bueno, acá la modificación no 102 más 5. Así es simple, chicos. Es simplemente agarrar la fórmula que te han dado, o bueno, la fórmula que tiene cada progresión y aplicarla con lo que te dan el problema. Saber leer, ¿no? Lee bien tu problema y no va a haber problema. Ok, eso no fue planeado. Luego, siguiente problema. Te dice, vamos a cambiar el color para que se diferencien. Determina la suma de términos de la sucesión lineal mostrada a continuación. Ok. Sucesión lineal. ¿Cuál es la razón de acá? 11 menos 7, 4. Suma de términos. ¿Cuál era la fórmula de la suma de términos? A ver, suma de términos, suma es igual. Pero para hallar la suma, ¿qué necesitamos saber? El término n. ¿Y cómo hallamos el término n? O bueno, ¿cómo hallamos n, que es la cantidad de términos que hay? Bueno, la fórmula que te di en primer lugar, ¿no? Puedes hallarla de diferentes maneras. Si es que no te acuerdas de la fórmula para hallar la cantidad de términos que es n, puedes hallarla, si no me equivoco, con la misma fórmula de término general. Así que, por eso te digo que la más importante para que te acuerdes y la más básica es la del término general. Ok, entonces la fórmula, por si acaso te voy a acordar, es n es igual al término n, que es 83 en este caso, menos el término 1, que es 7, todo esto sobre 2, no, sobre la razón, que en este caso es 4, y todo esto va a ser más 1. ¿Ok? Entonces sería 83 menos 7 sobre 4, todo esto más 1. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Alguien? ¿Cuántos términos hay en la progresión? Me dicen 20. Claro, más 1. Ajá, perfecto. Sí, ya ves, lean bien, lean bien, lean bien. Bueno, pero ese problema es malo el problema de leer bien, ajá, porque todo el mundo le puede pasar. Está bien. Ok, entonces tienes que n vale 19. Vamos a borrar esto para... Ya, y lo que te pide es la suma. La suma que te decía, acuérdate, el término 1, que es 7, más el término n, que es 83, en este caso, sobre 2. Todo esto multiplicado con ¿qué? Con n, que ya lo hallaste, que es 19. A ver, chicos, tú mismo eres. Opera. Opera. ¿Estamos bien con la hora? Sí, estamos bien con la hora.
Creo que está en la mitad del salón. No. Ajá, multiplicado con 19, porque le multiplicas a todo ese paréntesis con con la cantidad de términos que hay. Ok, me dicen 855. Está bien, chicos. 855 esa sería la respuesta, la suma de términos de la progresión que nos han entregado. ¿Ok? Creo que está todo claro. Eso espero. Sigamos. Ya. El tercer problema te dice a al cuadrado. Si a al cuadrado, 3 al cuadrado y 10a son términos de una solución aritmética, calcula la razón. La razón. Te dicen que son una sucesión aritmética o una progresión aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Si te dice que es una progresión aritmética, entonces su razón es constante. Su razón es constante y es la misma siempre. O sea, a ver, ¿dónde muevo esto? O sea, separando esto. Estoy separando los colores, ¿no? El guinda es el primer ejercicio, el azul de segundo, este tercero va a ser de negro. ¿Ok? Te dije que para hallar la razón tenías que restar los términos consecutivos, que no importa dónde estaba, ¿cierto? ¿Ok? Pero las cosas que tenían que ser consecutivos. Entonces vamos a hacer eso. 3 al cuadrado menos a al cuadrado es igual a la razón. ¿Ya? Eso es correcto. Pero también es correcto decir que 10a menos 3 al cuadrado es igual a la razón, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a usar eso. Como los dos son iguales a la razón es igual a 3 al cuadrado menos a al cuadrado. Esto es igual también a 10a menos 3 al cuadrado. Ok, se ve horrible, pero el mouse está horrible. Eso es lo que vamos a estar igualando para poder hallar. Entonces, tenemos 3 al cuadrado menos a al cuadrado es igual a